A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Estando Pablo en Corinto, durante la noche le dijo el Señor en una visión: No temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo y nadie se atreverá a hacerte daño. Muchos de esta ciudad son pueblo mío. Pablo se quedó allí 1 año y medio, explicándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron en masa contra Pablo y lo condujeron al tribunal y lo acusaron. Este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galión dijo a los judíos: Judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, sería razón escucharles con paciencia. Pero si discuten de palabra, de nombres y de su ley, arréglense ustedes. Yo no quiero meterme a juez de esos asuntos. Y ordenó despejar el tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal. Galión no hizo caso. Pablo se quedó allí algún tiempo. Luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cencreas se afeitó la cabeza porque había hecho un voto. Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos batan palmas, aclamen a Dios con vítores de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga a las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob, su amado. Dios es el Rey del mundo. Dios asiente entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen. Toquen para nuestro Rey, toquen. Dios es el Rey del mundo. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos para entrar en su gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Les aseguro que llorarán y se lamentarán ustedes, mientras el mundo estará alegre. Y ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que el mundo le ha nacido un hombre. También ustedes ahora sienten tristeza, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón, y nadie les quitará su alegría. Ese día no me preguntarán nada. Amen, amen, I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you.
Verbum Domini. ¿Quién de nosotros no desearía experimentar esta alegría que Jesús ofrece a sus apóstoles? La alegría que nadie nos puede quitar, la alegría que nunca ha de terminar. Los apóstoles tuvieron una prefiguración de esta alegría el domingo de Pascua por temor, cuando se encerraron en el aposento alto por temor de correr la misma suerte del Señor. Pero el Señor se les apareció y les dijo: la paz esté con ustedes. Tomó algo de tiempo en decir: la paz esté con ustedes y no teman, y se regocijaron entonces. El Evangelio nos dice: les aseguro que lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Esto se cumple. Cuando Jesús sufre su captura, pasión, muerte, resurrección. Y esto lo experimentaron los apóstoles cuando abandonaron al Señor. Recordemos el arrepentimiento que sintió San Pedro cuando negó al Señor. Sin embargo, esa condición no había de terminar en llanto, pues Él nos dice, ese llanto ha de convertirse en alegría. Y efectivamente, cuando el Señor se volvió a reunir con ellos volvieron a sentir esa alegría, lo cual prefigura la alegría que hemos de encontrar cuando nos encontremos con el Señor en el reino de los cielos. Los discípulos experimentan el llanto que se convierte en alegría de una mujer que ha dado a luz. La alegría que siente la mujer al tener al hijo en sus brazos no se compara con el sufrimiento que tuvo al traerlo al mundo. Jesús dice a los apóstoles: sus corazones han de regocijarse y nadie les podrá quitar esa alegría. De la misma forma también lloramos no solamente por los apóstoles cuando ellos pasan por una vida de llanto, también lloramos por nuestras vidas cuando pasamos por las tribulaciones de la vida, y sin embargo las palabras del Señor nos alientan. Hemos de verlo. Lo esperaremos con anhelo el momento de nuestra muerte, cuando por fin lo hemos de ver cara a cara. Pero si verdaderamente queremos la santidad, no solamente hemos de preocuparnos por nosotros mismos y nuestra propia salvación, sino también hemos de preocuparnos por ayudar a los demás a encontrar a Cristo. Hemos de buscar la salvación del prójimo, orar para que los demás también reciban la gracia de la conversión, aquellos que todavía no conocen a Cristo, y también para que estén dispuestos a recibir la gracia de recibir la palabra de Dios. También podemos rezar por nosotros mismos para que seamos más dóciles al llamado del Espíritu Santo, pues el Señor nos usa a menudo, aunque no estemos enterados de ello. Podemos recordar una ocasión en la que tal vez hayamos estado en un aeropuerto o un consultorio médico y una persona que está pasando por un momento difícil empieza a hablar con nosotros. Puede que nosotros pensemos que si le predicamos la palabra, ellos se sientan ofendidos, pero esa es una oportunidad en la que el Señor nos puede usar para predicar su palabra. En los Hechos de los Apóstoles vemos que San Pablo tenía buena razón para tener miedo, y él conocía muy bien su situación. Él solía perseguir a los cristianos antes de su conversión. En la primera lectura, sin embargo, nos dice San Pablo: no teman, sigan hablando y no se callen. Es natural que cuando uno se encuentre con la persecución, si uno sufre persecución, uno ha de sentir temor, pero el Señor nos dice: no sientan miedo, sigan hablando. Hubiera sido muy fácil para San Pablo quedarse callado, pero ese no fue su llamado, y tampoco es nuestro llamado vivir una vida de comodidad, sino predicar el Evangelio a través de nuestras obras y nuestras palabras. Por eso es tan importante al predicar el Evangelio, pues sabemos que la fe proviene de las palabras. Tenemos que predicar el Evangelio, porque si no sabemos qué creer, ¿cómo vamos a creer en el Señor? La fe proviene de las palabras. Y al final, el aliento que recibimos cuando el Señor nos dice: no temas, sigue hablando, pues yo estoy contigo. San Pablo sabía que sin Cristo no podemos hacer nada. Así que él no había de estar solo al proclamar el Evangelio. El Señor le dijo también:
Tengo a muchas personas en esta ciudad y estas personas han de ser convertidas por el Evangelio. Sabemos que San Pablo al final cooperó con la gracia de Dios. A través de la lectura nos enteramos que él estuvo ahí durante año y medio y enseñó la palabra de Dios entre ellos y tuvo éxito. Si él no hubiera tenido éxito, no hubiera estado ahí tanto tiempo. No solamente es nuestra prédica afectada por las palabras, sino también especialmente por nuestras obras y el testimonio de nuestras mismas vidas. En los mártires que celebramos el día de hoy nos dan una muy buena ilustración de esto. Muchos mártires cristianos en Uganda sufrieron entre los años de 1885 y 87 por un rey en particular de nombre Mugamba. Hoy celebramos el memorial de San Carlos Luanga y sus 21 compañeros. Sufrieron martirio por mantenerse firmemente en su fe cristiana. Muchos de estos mártires eran pajes o siervos del rey. Y en cierto momento, ciertos misioneros católicos y anglicanos habían llegado al territorio de Uganda y muchos de ellos se volvieron cristianos, así que estaban viviendo de acuerdo al Evangelio. Sin embargo, el rey Mugamba no se convirtió y el primer mártir en ser asesinado por él fue un cristiano que había rogado al rey que perdonara la vida de un misionero anglicano y le rogó al rey que abandonase la práctica de la homosexualidad. Esto lo enojó y lo hizo enojar y lo mandó a matar. Pero el enojo del rey aumentó cuando los demás pajes, los demás siervos se negaron a entregarse a los deseos pecaminosos del rey y el rey eventualmente llevó a esos pajes ante su presencia, los juzgó y cuando se negaron a renunciar a su fe, los condenó a la muerte. Algunos de ellos murieron por la espada, pero muchos fueron quemados, en especial la mayoría de los que celebramos el día de hoy. Pero incluso en su sufrimiento permanecieron felices, tenían la alegría de la cual habla el Señor el día de hoy. San Carlos Luanga fue separado de sus compañeros y fue quemado en una pira, pero sin embargo, en medio de su sufrimiento, al ser quemado, le dijo a su verdugo: es como si estuvieras derramando agua sobre mí. Por favor, arrepiéntete y conviértete en cristiano como yo. Aquí echamos un vistazo a la alegría que nadie nos puede quitar, incluso cuando está uno siendo ejecutado. Ni siquiera cuando le estaban quemando se preocupó de sus sufrimientos. Él sabía que iba a morir muy pronto y iba a ver al Señor. Estaba más preocupado por la salvación del alma de su verdugo. Más adelante, la mayoría del grupo que sufrió martirio el 3 de junio en 1877, después de ser ejecutados, el verdugo dijo: hemos ejecutado a muchas personas, pero nunca nadie como estos. En otras ocasiones las víctimas no hacían nada sino quejarse y llorar, pero los cristianos fueron maravillosos. No hubo ni un suspiro, ni siquiera una palabra de enojo. Lo único que se escuchaba era un suave murmullo en sus labios. Rezaron hasta la muerte. Sabemos que la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos porque muchas conversiones ocurren por causa del gran sacrificio de la vida de uno. Incluso se dice que uno de los verdugos, entre aquellos que murieron, estaba el hijo y hermano de un verdugo, y él trató mucho de que su hijo renunciase a la fe para poder salvar la vida de su hijo. El hijo le dijo: soy cristiano y no voy a renunciar a mi fe. Y de hecho el hijo y el hermano de él fueron ejecutados, pero se dice que a través de este testimonio de su vida, este verdugo más adelante se convirtió y fue bautizado antes de morir. Sabemos que la sangre de los mártires con seguridad es la semilla de los cristianos, y tal vez el testimonio de estos mártires ayude a inspirarnos a vivir nuestra fe de manera regocijante el día de hoy, al dar inicio a la novena del Espíritu Santo, porque brevemente hemos de celebrar Pentecostés. ¿Por qué no rogar por la gracia de Dios para abandonar nuestros miedos, para que seamos más dóciles ante el Espíritu Santo, para que cuando envíe el Espíritu Santo, para que nos inspire a orar, para decir algo, para que actuemos de acuerdo a ello y para que inspiremos a los demás a seguir a Jesucristo y a experimentar esa alegría que no tiene fin?